Oh Virgen Sagrada María, ayúdame a tener dispuesta de entrega, firme, generosa, que no ponga límites al amor, que me predisponga a la disponibilidad humilde hacia el prójimo, confiada, una fe que no calcule, que tenga plena confianza en Dios, que pronuncie cada día un sí entregado a Dios, una fe despierta que abra en mí nuevos horizontes, unida a la sabiduría de Dios, alimentada en la Eucaristía y reanimada por el Espíritu. Acompáñame, oh Virgen María, en el camino del Adviento para convertir este tiempo en un periodo de alegría, de entrega con un corazón ardiente en la espera de tu Hijo. Amén. Amén. Bien, pues comienzo la sesión con una pregunta. No es que pida una contestación, es una pregunta a modo didáctico. Y la pregunta dice así: ¿por qué la Virgen María es mediadora o medianera universal de todas las gracias? ¿Por qué María está a punto de ser nombrada, probablemente por Francisco o por el siguiente papa, porque ya está casi cocido este arroz, como corredentora del género humano? ¿Por qué la mediación de María está tan íntimamente ligada a su maternidad? Bueno, pues porque a través de esta plenitud de gracia y de vida sobrenatural, estuvo especialmente predispuesta a cooperar. Voy a silenciar al grupo. Estuvo particularmente dispuesta a cooperar con Cristo, único mediador de la salvación humana. Y tal cooperación es precisamente esta mediación subordinada a la mediación de Cristo. Una aclaración muy importante para todos aquellos que piensan, y hay muchas personas que lo piensan erróneamente, que los católicos adoramos a la Virgen. No, es absolutamente falso. El católico culto, instruido, que sabe qué culto se le da a la Virgen María, le da un culto de veneración muy especial que se llama culto de hiperdulía. La hiperdulía designa el culto que se le rinde a la Virgen María, mientras que la dulía es el culto que se tributa a los ángeles y a los santos. Y la idolatría es el culto que la sociedad decadente y posmoderna le da a cualquier cosa o persona. Y el culto de latría, que es lo opuesto a idolatría, es la reverencia, culto y adoración que solo se le debe a Dios. Así que entonces vamos a aprendernos 4 palabritas nuevas. Latría, culto a Dios. Idolatría, a los ídolos falsos. Dulía, a los ángeles y a los santos. E hiperdulía, a la Virgen María. Cualquier duda que tengan al respecto, pues podrán preguntarla como siempre al final de la sesión, pero creo que fui suficientemente claro. Ahora quiero destacar, y esto para hacer un paralelismo, un análisis profundo, para poder seguir avanzando en nuestro taller de la mejor versión de nosotros mismos, quiero destacar las 11 virtudes, y no porque sean todas, porque puede haber muchísimas más, pero cuando menos las que a mí me parecieron las 11 virtudes más refulgentes, más extraordinarias, más brillantes, más aterciopeladas, más acabadas de la Virgen María. Estas 11 virtudes que resplandecen día con día nos hacen, en el caso de la Virgen,
admirarla y aprender de ella. Cuando menos en los momentos más críticos de mi vida, y miren que he tenido muchísimos, tanto en lo profesional como en lo personal, por diversas razones, es muy importante tener a María como un culto hiperdulía, que no nos distrae del culto a Cristo, sino que conduce a Cristo. Fíjese bien, el protestante, en general todas las sectas protestantes, no creen en el culto a la Virgen. Sí, reconocen que Cristo tuvo una madre, pero no le reconocen ninguna de las características que tuvo la verdadera Virgen María, la Madre de Dios. Porque dicen que nos distrae, dicen los protestantes, nos distraen del culto a Cristo. Quiero dejar sentado, y lo repito una vez más, quiero dejar sentado que el culto a la Virgen de hiperdulía no solamente no nos distrae del culto que le es debido a Cristo, sino que, si lo sabemos enfocar de la manera correcta, nos conduce a Cristo. María presintió que el culto que le sería dado a lo largo de los siglos lo demuestra cuando exclamó, ella misma exclamó. Lo cuenta Lucas capítulo 1 versículo 42 y dice así: habla María, habla la Virgen, y dice la Virgen: desde ahora me proclamarán bienaventurada todas las generaciones. Como que ella intuía el culto que le iba a ser dado hasta la consumación de los siglos. Y bueno, revisando un poco la historia de la Virgen, nos damos cuenta que, por ejemplo, su prima Isabel ya se lo había anunciado. Y bueno, los que rezan el rosario, pues todas las tardes o noches, o a la hora que recen el rosario, deben recordar las famosísimas palabras que Isabel le dirige a la Virgen, a su prima. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Como lo vuelve a repetir y a consignar Lucas 1:48. Los millares de iglesias, capillas, basílicas, como las nuestras, por ejemplo, la Basílica de la Virgen de Guadalupe, antes la Villa, ahora la Basílica Nueva, que bueno, parece un restaurante de mal gusto, pero ni hablar. Yo sigo admirando la arquitectura de la antigua. Los millares de iglesias dedicadas a María, las multitudes que acuden a sus santuarios. Por ejemplo, para mañana se espera que haya una visita, que ya está ocurriendo desde estos momentos, de alrededor de entre 7 y 8 millones de personas al santuario de la Virgen de Guadalupe. Y además los miles de millones de Aves Marías que se rezan diariamente en el mundo, pues confirman ese presentimiento de la Virgen y ese anuncio, presentimiento y anuncio que nos platica el evangelista San Lucas. Porque además la Virgen se alimenta de la palabra de Cristo. La Virgen se integra en la vida de la Iglesia y cumple los mandamientos y participa de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía. Recuerden que la Virgen queda viva unos 15, 20 y hasta 30 años después de la muerte de Cristo, sin que tengamos una fecha específica de su tránsito, porque no fue muerte ni resurrección, tránsito al cielo. De hecho, es uno de los dogmas de nuestra fe católica con relación a la Virgen, su asunción directa en cuerpo y alma al cielo. A continuación voy a hacer un análisis de las 11 virtudes que nos conviene aprender de nuestra Madre María Virgen como modelo de la Iglesia, pero sobre todo
como modelo de nuestra vida. Curiosamente, las virtudes de la Virgen no son estrictamente femeninas. Las virtudes que voy a mencionar de la Virgen son, ahora sí que, y no se tome a mal la palabra, asexuales. ¿En qué sentido lo quiero decir? En el sentido de que lo mismo aplica a un niño que a una niña, a un joven adolescente, a un hombre joven, hombre o mujer, a un anciano o anciana, a cualquier persona de cualquier edad, porque son virtudes de tipo universal. Entonces voy a ir siguiendo nuestra línea comenzada desde hace varios años en el grupo de En busca de la mejor versión de mí mismo, voy a ir haciendo alusión a 3 cosas en cada tema: la virtud, su extremo derecho y su extremo izquierdo, recordando que a la izquierda vamos a tener la ausencia de la virtud mencionada y a la derecha vamos a tener la exageración de la virtud mencionada, con la nueva aclaración o recordatorio de que la virtud, para hacerlo, necesita permanecer invariablemente en el justo medio. Y que en todo caso, cuando es particularmente ardiente, cuando esa virtud es particularmente fuerte, no podemos cargarla ni a la izquierda ni a la derecha. Tenemos que dirigirla al infinito, al cielo. Solo así una virtud alcanza el nivel de excelsitud, el nivel de máxima posibilidad para una persona, como en este caso lo es, y no dije lo fue, lo es la Virgen. Quiero que piensen que en esos momentos la Virgen María, asunta a los cielos en cuerpo y alma, ocupa un lugar en la creación, ocupa un lugar en el espacio. Esto no quiere decir que el cielo sea un lugar, sino que para la Virgen, como para Cristo, el cielo es toda la creación. ¿Por qué? Porque para ella, como para Cristo, los elementos de la naturaleza, que son 118, exactamente, según la química moderna, no le hacen ningún daño a ninguna temperatura, en ninguna forma y de ninguna manera. Así que el cielo para ellos es la creación, no un lugar con límites en la creación, sino toda la creación. Bien, ¿cuál es la primera virtud que quiero resaltar? La primera virtud es el amor ardiente de María a Dios. ¿Cuáles serían? Bueno, vamos a comenzar por la definición. El amor a Dios es la principal virtud que hemos de imitar en María, porque la caridad es la madre de todas las virtudes. ¿Y cómo imitarle en esta virtud? Bueno, ejercitando este santo amor, observando los mandamientos con amor, no con un sentimiento de sumisión, no con un sentimiento de, ay, pues sí, lo cumplo, pero qué lata, qué pesado, sino con amor, por difícil que nos sea vivir, aceptar y aun sacrificarnos por ese mandamiento. Huyendo así de la culpa mortal, del pecado mortal, y evitando también toda caída en pecado venial. Porque el pecado venial, aunque no suprime ni rompe la amistad con Dios, la gracia de Dios, nos va predisponiendo poco a poco a que la vayamos perdiendo. Bien, ¿cuáles serían los extremos del amor ardiente de María a Dios? Los extremos serían el fanatismo por un lado, el que es capaz de asesinar, como lo hacen los creyentes musulmanes, que en nombre de Alá, en nombre de Dios, ya todos lo sabemos, ¿para qué doy ejemplos?
son capaces de las atrocidades más increíbles que ustedes se puedan imaginar, como la que acaba de suceder, cuando el 7 de octubre, si mal no recuerdo, una horda musulmana de gentuza islámica invade Israel y logra asesinar a 1,400 personas, secuestrar más o menos a 250 y dejar aquello hecho un reguero de sangre y desolación. Por supuesto, los judíos son bastante peores que los musulmanes, y lo malo es que ellos también lo hacen en nombre de Yahvé, el nombre de un Dios deformado. Así que tan fanáticos unos como otros. Y por esa razón, en esa zona, desde hace miles de años, no ha existido ni un solo segundo de paz verdadera, de paz perpetua, de paz sólida y constante. Porque en nombre de un exacerbado, exagerado y desaforado, entre comillas, amor a Dios, son capaces de la mayor crueldad con sus congéneres humanos. Sería muy complejo, muy largo y muy, ¿cómo diría yo? Muy difícil, sí, muy difícil el poder explicar la trayectoria histórica de estos fanatismos que tienen su origen desde que Caín mató a Abel y desde que Agar, los hijos de Agar, fueron a dar a la zona que ahora es todo el mundo islámico. Bien, y por el otro lado tenemos el ateísmo con sus variantes, el ateísmo radical, el ateísmo racional, el ateísmo dudoso, y luego pasamos así a la fe tibia, a la fe poco ilustrada, y muy probablemente muchos de nosotros tendríamos que ubicarnos en una fe, en un amor ardiente de María a Dios, pero cargado a la izquierda. Es decir, con una fe que no es ardiente, con una fe tibia, con una fe dudosa, o una ausencia de fe, o incluso, como lo dije hace unos instantes, con una fe supuestamente racional o con un ateísmo militante. Esos son todos los colores de la izquierda. Algunas personas en México, por no mencionar a otras naciones, se dicen creyentes, pero militan en la izquierda. Obviamente, esto no es una virtud, ni los acerca al justo medio, los tiene fuera del justo medio. Bien, el amor ardiente de María a Dios es algo que nos toca y nos conviene a cada uno de nosotros imitar de la manera más constante y disciplinada posible. Tenemos una segunda virtud de la Virgen, y es la humildad. La Virgen María nos enseña a reconocer nuestra pequeñez, ínfima, ante la presencia de Dios. Nos invita a moderar el apetito desordenado de la propia excelencia, que es la soberbia, a remover pues la soberbia y la vanagloria que obstaculizan la gracia, con el objetivo de hacer fructificar los talentos que el Señor nos ha concedido. Qué paradójico. Solamente la persona humilde, manso y humilde de corazón, como lo es Cristo, como lo es la Virgen, solamente el humilde, nos enseña Santo Tomás, puede hacer fructificar los talentos que el Señor nos haya concedido. El soberbio no, el que se vanagloria no. Y aunque parezca que los talentos pueden florecer en el soberbio, no florecen. El verdadero florecimiento de los talentos, pues, se da únicamente en aquellos que seamos capaces de practicar
el reconocimiento de nuestra pequeñez en la presencia de Dios y el reconocimiento de la posible superioridad del prójimo, aun en aquello que nos consideremos especialistas. Bien, ¿cuál sería la izquierda y la derecha de la virtud de la humildad? Bueno, pues a la derecha tendríamos la exageración de la humildad, que sería el abajamiento, que sería la servidumbre, que sería la humillación de uno mismo ante el otro de manera injusta, innecesaria, inapropiada y que además destruye la sana autoestima. Muchas personas que son mis pacientes andan moviéndose en este pantanoso terreno de la falta de autoestima, de una falsa humildad. Y a esas personas les vuelvo a recomendar, como ya lo he hecho, de viva voz cuando las he tenido enfrente de mí, en sesiones especiales, que para que pueda rendir frutos el conjunto de talentos que Dios les dio, tienen que correrse al centro y vivir la humildad como un empequeñecimiento ante Dios, pero no como un abajamiento ante el marido, ante el hermano más poderoso, ante el jefe o ante la persona que pretenda apoderarse de esa otra persona falsamente humilde. Y por el lado izquierdo, ¿sí?, tendríamos la ausencia de humildad, su supresión, que evidentemente se traduciría en una soberbia, como vicio, que sería el apetito desordenado por la propia excelencia, ¿sí?, el demasiado pagado de sí mismo, el demasiado prepotente con base en lo que sabe, y cómo con lo que sabe le gusta aplastar a los demás en lugar de instruirlos, de consolarlos, de guiarlos, de protegerlos, de sanarlos. No, hace alarde de sus conocimientos, porque lo que lo guía es el apetito desordenado por la propia excelencia. Esa es entonces la segunda virtud de la Virgen, la humildad, que vaya que nos conviene a todos imitar de la manera que ya lo he explicado, huyendo de los extremos que también ya he referido. Nos pasamos así a la tercera virtud, la cual no se dice en una sola palabra, es una oración, es un enunciado gramatical muy completo, que nos dice así: la tercera virtud en la Virgen es la fe y la aceptación de la palabra de Dios. Sin ánimos de ponerle ni patitas ni manitas, ni quitarle, ni interpretarla a nuestro real entender, como desgraciadamente lo hacen las sectas protestantes, que se reservan, todas ellas, el derecho a la libre interpretación de la palabra de Dios. En eso reconocemos a un sectario protestante, en la libre interpretación de la palabra de Dios. Por esa razón, en los Estados Unidos únicamente están registradas 500,000 aproximadamente de sectas, a veces de 3 o 4 personas, a veces de millones, como los anabaptistas o los santos de los últimos días o los pentecostales o los qué sé yo, porque todos ellos interpretan la Biblia según su real saber y entender, haciendo caso omiso de la autoridad que Cristo nos dejó en la tierra, y que es justamente el papado. Podrá haber, y de hecho los ha habido, y muchos, papas malos, papas pecadores, papas guerreros, papas nepotistas, papas injustos. Pero una sola cosa debo añadir:
en favor del papado. Ninguno de ellos ha sido hereje jamás. Ninguno de los papas pecadores, como Alejandro VI, por ejemplo, el Papa Borgia, el más famoso de todos, hombre mundano de su época y además papa de la Iglesia Católica, ninguno de los papas, ni siquiera el peor que fue él, cometieron una sola herejía. ¿Por qué? Porque son inerrantes, porque ellos son nuestro faro, nuestra roca de Pedro, para evitar el libre examen de la palabra de Dios y atenernos a la fe y a la aceptación de la palabra de Dios, como Él lo quiere decir y como el Papa nos lo puede enseñar, y solo Él y nadie más. ¿Qué humildad se necesita para esto? La Virgen Santísima fue un modelo de fe. Así nosotros, para nuestra salvación, hemos de prestar obediencia al don divino de la fe, para gloria de Dios, y para ser conducidos por la luz divina, y para ser fieles al proyecto de amor para el cual hemos sido creados. Tres cosas, pues. La fe y la aceptación de la palabra de Dios, primero, para la gloria de Dios. Segundo, para ser conducidos por la luz divina a través del infalible magisterio del Papa. Y tres, para ser fieles al proyecto de amor para el cual hemos sido creados. ¿Cuáles serían los extremos? A la derecha tendríamos un fideísmo que sigue al pie de la letra, la palabra de la revelación, y que a veces por seguir la letra de manera precisa, de manera exacta, y no entender que Cristo en multitud de ocasiones se dirige a nosotros de manera parabólica, de manera analógica, de manera literalmente no exacta, sino alusiva, y entonces pretenden que la vida del católico, la vida del cristiano, se rija por la palabra de Dios, pero de una manera atenida a la letra, lo cual es un error gigantesco, porque precisamente para eso está el magisterio de la Iglesia, para hacernos ver cuando la letra tiene una interpretación válida y cuando no, para hacernos ver cuando la literalidad tiene que ser superada por el espíritu de la ley cristiana, por el espíritu de la palabra de Dios. Por el lado izquierdo tendríamos la pérdida de la fe, en donde el individuo únicamente cree en lo que se imagina que conoce, en donde el individuo se deja guiar por sus pasiones y que incluso encuentra la manera de poder justificar sus pecados, sus errores, sus malas decisiones, incluso con base en el Evangelio. Con su pan se lo coman y así serán juzgados, como herejes o como rebeldes, como desobedientes a la palabra de Dios. Esa fue la tercera virtud, la fe y la aceptación incondicional de la palabra de Dios. La cuarta virtud de la Virgen que nos conviene a nosotros tener también, vivirla, y probablemente sea una de las más difíciles, la obediencia generosa, la obediencia alegre, la obediencia, ¿qué les dijera yo? Fuerte, leal, la obediencia sincera, profunda, a lo que nos propone la Iglesia. La Iglesia propone a María como modelo de obediencia, en contraste con ¿quién creen ustedes? Con la rebeldía de Eva, con la desobediencia de Eva. Así que si imaginamos una línea recta en donde nos vamos al extremo izquierdo y al extremo derecho, en el extremo derecho, ¿sí?, que está, digamos, donde está Dios, tendríamos al modelo de María, como modelo de obediencia perfecta.
Y en el extremo izquierdo tendríamos a Eva, la mujer más rebelde de la historia humana. Uh-huh. Ricardo nos hace aquí una aclaración interesante que leo, vale la pena. En el caso de San José se le debe dar una dulía máxima, porque es el más grande de los santos, a excepción hecha de la Santísima Virgen María. La gracia o presencia de Dios en la Santísima Virgen María es superior a la suma de la gracia de todos los demás santos y ángeles juntos. Correcto. La gracia de San José solo es más grande que la gracia de todos los demás santos y ángeles. Excelente aportación, Ricardo, gracias. Continuamos con el momento en el cual estábamos hablando de la obediencia generosa. Y decíamos que la mujer más rebelde de la historia, pues fue Eva. Por fortuna se arrepintió. Uh-huh. Esta idea de la rebeldía y desobediencia de Eva se encuentra desde los primeros padres de la Iglesia. Y entonces pues resulta que por orgullo y amor propio desordenado, porque el amor propio ordenado se llama autoestima y el amor propio desordenado se llama soberbia. Los seres humanos experimentamos una cierta repugnancia en obedecer a otros. Pero la Madre Bendita de Jesús nos ha dado muestras de que la obediencia nos proporciona ventajas inestimables. Por ejemplo, cuando obedecemos a nuestros padres hasta cierta edad. Y posteriormente ya no necesitamos obedecerlos, pero sí honrarlos. Y en algunas ocasiones, obedecerlos. Primero, impide los malos efectos del excesivo amor propio que llamamos soberbia, o vanidad, o yo hinchado, egocentrismo. Segundo, nos aleja de las dudas y perplejidades a las que uno está siempre expuesto cuando quiere conducirse por sí mismo. Tiene esas dos ventajas la obediencia. En el caso de un servidor, he experimentado con tristeza el fracaso de una buena cantidad de pacientes y alumnos que en algún momento consideran que sus ideas son mejores que las del terapeuta. Y por más que intento verles hacer el error de juicio, acaban rompiendo con un servidor porque piensan de manera desobediente, de manera rebelde, que lo que ellos creen o lo que ellos saben es superior a las disciplinas que el profesional pueda tener. E incluso cuando los increpo y les pregunto, ¿y por qué me buscaste? ¿Por qué me preguntaste? ¿Por qué me consultaste? Y contestan, para tener una referencia más, pero finalmente poder hacer lo que yo decida. Bueno, pues algunos son tan groseros que acabo por decirles, con tu pan te lo comas y que no te sepa amargo el resultado. Incluso pues a nivel humano, fuera de lo que es las leyes de obediencia a las que se presta cuando se vive la vida eclesiástica o la vida en una comunidad religiosa, de frailes, por ejemplo, donde incluso hacen votos de pobreza, obediencia y castidad. En el mundo normal, en el mundo seglar, en infinidad de ocasiones la virtud de la obediencia nos saca de muchos apuros. Un ejemplo muy sencillo, yo estoy siguiendo de una manera sumamente rigurosa el tratamiento que me han aconsejado mis 3 médicos para poder tener salud, para poder recuperarme. Hay indicadores que me dicen que probablemente logre salir del atolladero en el que aún estoy, pero si soy desobediente, si invento cosas por mí mismo,
si me pongo a consultar en la red y en un momento dado me dejo o un charlatán me puede envolver en su verborrea, pues qué mal. Así que prefiero obedecer al urólogo, al cardiólogo, al hematólogo, para estar seguro de que hay un alto grado de probabilidades de poder salir adelante. Para eso sirve la obediencia en el plano mundano. Es más, en este caso, en el plano de la salud. La quinta virtud de la Virgen. Tenemos la caridad solícita. Muchos creen que tener caridad con el prójimo es no desearle mal a alguno. Falso, insuficiente. Esa es una caridad defectuosa. Pues para que la caridad sea perfecta, verdaderamente cristiana, no basta el no desear el mal a nuestros hermanos. Es necesario que nos sacrifiquemos por ellos. Claro, si los tenemos cerca, ¿no? Cuando el prójimo está lejos, y sobre todo cuando el prójimo es nuestro adversario, como lo son el conjunto de criminales que gobierna este país, obviamente no podemos buscarlos con cercanía para empatizar con ellos. De ninguna manera, no es una obligación. Pero sí tenemos la obligación de pedir por quienes nos persiguen. Y vaya que nos persiguen. ¿Y de qué manera nos persiguen? María estuvo pronta a servir con generosidad, como lo vemos en el relato de la visita a su prima Isabel, cuando acude presurosa a prestar su caridad, porque en sus entrañas Jesús era la caridad misma, que la impulsaba a realizar un servicio a su prima Santa Isabel. Los extremos, la agresividad por el lado de la pérdida de la caridad y por el lado de la caridad exagerada, sería una caridad no bien hecha, una caridad no inteligente, una caridad que acaba siendo catastrófica porque no sigue las reglas de la racionalidad, de la lógica, porque el bien hay que hacerlo bien. La caridad hay que hacerla bien hecha. Lo bueno y el bien hacer van juntos. Por eso un concepto integral es el bien ser, el bien saber, el bien hacer y el bien ser o el bienestar. Todos elementos que tienen que considerarse dentro de la caridad solícita. Sexta virtud, la sabiduría reflexiva. Uno de los grandes valores que el mundo de hoy ha perdido es el amor al silencio y a la reflexión profunda. El espíritu de retiro que admiramos en María es necesario en todo cristiano, según su estado, para conservar ese precioso tesoro de la gracia. Procuremos pues amar el silencio, huir del contagio del mundo, ya que en el silencio es donde Dios penetrará en nuestro corazón y nos hará oír sus palabras de vida eterna. Extremos, pues, la sabiduría que cree encontrarse en los medios masivos de comunicación del planeta, donde seguramente lo único que vamos a encontrar es amarillismo, exageración, criminalidad, violencia y mentira, y pornografía, y vaya en qué tamaño de pornografía. Y por el otro lado, el aislamiento patológico, no la sabiduría reflexiva, sino el ensimismamiento, que obviamente no tiene nada de positivo. Séptima virtud, la piedad. La oración y la lectura de los libros santos formaban parte de las delicias con las que la Virgen María vivía. Ella siempre estuvo pronta al cumplimiento de sus deberes religiosos, según nos lo cuenta el mismo Lucas, que es el más mariano de los evangelistas, porque adoraba al Señor en espíritu y verdad. Le alababa y glorificaba con los sentimientos del más profundo respeto. Por eso, así como María, hemos de conservar y alimentar
el espíritu de piedad para unirnos a Dios. Y nos sirve muchísimo para esto la oración y la lectura de los libros sagrados. Pero claro, una lectura inteligente que va a suponer dejarnos guiar por el magisterio de la Iglesia en lugar de andar haciendo interpretaciones individuales, prepotentes y que se apartan con mucha frecuencia del sentido de la verdad y de la realidad. Octava virtud: la paciencia y la fortaleza en el dolor. María fue la madre que nos dio un verdadero ejemplo de paciencia y serenidad en el cumplimiento del plan divino. Ella, con un verdadero espíritu de fortaleza y paciencia. Por cierto, una aclaración: no pido que no usen una palabra que es un disparate. La palabra resiliencia es un neologismo que no quiere decir más que una invención no sé de quién, pero que, aunque esté reconocida probablemente por el diccionario de la Real Academia, no puede ser sustituyendo la palabra resiliencia, no puede sustituir a la palabra original. Espíritu de fortaleza. Esa es la expresión correcta, con la cual afrontaremos las penalidades de la vida, como María estuvo al pie de la cruz. Así nosotros hemos de guardar paciencia en las dificultades y ejercer la fortaleza, no la resiliencia, por Dios, por favor, ante las calamidades, por graves que éstas puedan ser. Novena virtud: la pobreza y la confianza en el Señor. María entendió hasta su máxima consecuencia aquellas palabras de Cristo: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y sígueme. María se entregó sin reservas al plan de Dios y su pobreza la hizo plenamente rica. Su ejemplo de vida nos llama a no guardar demasiado afecto a las cosas temporales, sino poseerlas, usarlas, disfrutarlas y administrarlas para la mayor gloria de Dios. Los extremos serían el desapego improductivo y neurótico, el descuido de las cosas que tenemos, y por el otro lado tendríamos el apego excesivo, a tal grado que hay quien dice que ama más a sus chanclas que ir a misa, por ejemplo. Esto nos hace más libres en nuestra entrega a Dios. Décima virtud: la esperanza de María. Bueno, la esperanza es la virtud sobrenatural que Dios infunde en el alma del cristiano para que confiemos siempre en su auxilio, en el auxilio del cielo. Es una virtud que puso en práctica la Madre de Dios. Por eso debemos alimentarnos siempre de esperanza, que es la seguridad del bien futuro prometido por Dios. Por eso conviene alimentarnos siempre de esperanza, que se fundamenta en la bondad divina. Sabemos por esperanza que Dios no puede prometer lo falso y que Dios tiene palabra de honor, por así decirlo, antropomorfizando un poco su figura. Esta firme y generosa esperanza debe servirnos de ejemplo en todas las tribulaciones de la vida, por grandes y sensibles que puedan ser. Incluso la esperanza sirve para que las cosas sucedan, porque de alguna manera el sistema nervioso central y el sistema inmunológico se predisponen favorablemente a lo positivo cuando uno es optimista. Pero no un optimismo mundano, sino un optimismo fundado en la esperanza como virtud. Y el sistema inmunológico y el sistema nervioso central se predisponen desfavorablemente al éxito, a la salud, a la alegría, a la recuperación, cuando nos dejamos vencer por lo que le encanta al demonio: la tristeza y el pesimismo,
que conducen a la pérdida de la esperanza en Dios. Finalmente, algo para terminar, lo dejé hasta el final porque probablemente, o seguramente mejor dicho, es una de las virtudes que más hemos espantado del planeta Tierra. Tan raro que la podamos encontrar, y es la castidad, sostenida por el pudor, sostenida por la pureza. Si hay 3 virtudes que refulgen más que otras en la Virgen, es la humildad, la obediencia y la pureza. Por eso es la purísima concepción. María fue modelo de virgen antes, durante y después del parto. La castidad en ella es una llamada de atención para nosotros, especialmente para los jóvenes de hoy en día, o para aquellos que todavía tienen posibilidades de reacción sexual por su salud y por su edad. Quieren parecerse a María. Practiquen la castidad, aun dentro del matrimonio. Por ardiente que éste sea, se puede practicar la castidad entendiéndola bien. Es una castidad dentro del matrimonio que no busca la satisfacción sexual como meta primordial, sino como un efecto secundario, buscando ante todo la posibilidad de la apertura a la vida. Qué difícil es vivir hoy en el mundo actual la virtud de la castidad. La castidad de María es una llamada de atención pues para nosotros, especialmente para los jóvenes y potentes aún sexualmente. Su castidad estaba unida al amor y vivía en castidad para servir al amor, para amar más y mejor. Extremos: el impudor, la carnalidad, la promiscuidad, la prostitución, la sensualidad, la sexualidad fuera del marco ético de las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Qué difícil concepto, sobre todo para los solteros. Pero la procacidad, la bajeza, pero en términos referentes a la sexualidad. Y por el otro lado, la exageración, tendríamos la gazmoñería, la castidad malentendida, y una cosa que no es virtud, sino un vicio horroroso, que es la pudibundez, que es un sentido del pudor neurótico, exagerado, inapropiado y que no conduce a nada bueno, porque además no está enmarcado dentro de los límites de la verdadera caridad. Bien, pues con esto termino la exposición de hoy y comenzamos nuestra sesión de preguntas, aportaciones, dudas y demás. Adelante, por favor.